El síndrome de la hipoglicemia ha sido debatido por décadas en el mundo de la medicina, en el sentido de si existe o no existe. La medicina clásica hoy día en general no reconoce el síndrome. Sin embargo, en el mundo de la medicina natural, la hipoglicemia se considera algo muy real y muy problemático. ¿Por qué es muy problemático? Porque cuando la glucosa baja, el cerebro no puede metabolizar el oxígeno. No lo puede metabolizar correctamente y empiezan a aparecer todo tipo de síntomas extraños, incluyendo síntomas emocionales, tensión en el cuerpo, dificultades para pensar, pensamientos negativos, dificultades para dormir, si es que estás tratando de dormir, y muchos, pero muchos otros. La lista es más o menos de 60 diferentes síntomas. Ahora, cuando las personas tienen este tipo de síntomas y tan variados, se transforman en una vaca lechera para el sistema. Se lo pasan toda su vida visitando médicos, pagando por las consultas y comprando medicamentos de todo tipo para lidiar con los síntomas. Y nunca lidian entonces con la raíz del problema, porque el médico le dice que no tienen nada y que en realidad normalmente este tipo de pacientes son diagnosticados como hipocondríacos. La solución al problema de la hipoglicemia es una solución enteramente nutricional. No hay una solución con una droga y por lo tanto no hay allí beneficios para ustedes saben quién. Sin embargo, esto no quiere decir de que no exista. El síndrome es verdadero y real, y David Hawkins, utilizando kinesiología, también comprobó y corroboró que el síndrome es real. Y él, como psiquiatra, cuando lo llamaba a un paciente que tenía angustia y que quería ir a verlo, le decía: ok, ven tal día, pero de aquí hasta que llegues a la sesión conmigo, durante todo ese tiempo no pruebes el azúcar. Cuando llegaba el paciente, dice que ya se sentía mucho mejor. La hipoglicemia produce alrededor de 60 síntomas distintos. ¿Por qué ocurren todos estos síntomas? ¿Por qué una sola enfermedad puede producir 60 síntomas distintos? Bueno, muy fácil. Cuando la glucosa baja más de la cuenta, más de lo que debería bajar, el cerebro, que utiliza la glucosa como fuente de energía, no puede metabolizar correctamente el oxígeno. Y el cerebro se empieza literalmente a ahogar. Entonces, lo que hace es que te manda una enorme cantidad de síntomas para avisarte que hay algo que no está funcionando y que es muy importante que lo corrijas. Claro, si el cerebro, que es como el CPU del computador, está bajo estrés y tensión, evidentemente que todo lo demás empieza a fallar. Como dije anteriormente, la solución al problema es de tipo nutricional. Y en este canal de Advaita tú puedes aprender muchas cosas interesantes sobre el despertar y cómo incorporar el despertar, etcétera, etcétera. Pero si tienes un problema de hipoglicemia, tienes que solucionarlo en su nivel. Tienes que solucionarlo de forma nutricional.
las metodologías del Advaita y la filosofía del Advaita te puede servir de alguna forma si tienes hipoglicemia, pero no te va a resolver la hipoglicemia. La hipoglicemia tienes que resolverla en su nivel y en forma nutricional, y no es difícil, pero tiene que ser diagnosticada correctamente, o por lo menos tienes que llegar tú a la convicción que tienes el problema como para tener la fuerza de voluntad para hacer la dieta y tomar responsabilidad por tu nutrición, por cómo te alimentas. Este cuerpo, mente, organismo vivió esta experiencia hace varias décadas atrás. Y habían síntomas de todo tipo que en el momento en que hice el diagnóstico correctamente y modifiqué la dieta, esos síntomas se desvanecieron gradualmente. Un cambio increíble. Por lo tanto, si sospechas que tú tienes hipoglicemia, corrige el problema, tu vida va a cambiar. Para diagnosticarlo, lo que hice fue ir a un laboratorio y tomar el test de las 6 horas de la glucosa. Tomando 100 gramos de glucosa al principio del test, hubo un momento durante el test que los niveles de glucosa bajaron a 40 miligramos por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Eso es extremadamente bajo. El mínimo debería ser 80, entre 80 y 75, y de ahí para abajo empiezan a aparecer síntomas. Bueno, con 40, la cantidad de síntomas de angustia, de falta de aire, de ataques de pánico, de depresión era, pero a través de corregir la dieta y hacer otras pequeñas intervenciones más, esta encarnación, por decirlo así, cambió completamente. Cuando tú corriges las fluctuaciones de glucosa mediante una simple dieta, una enorme cantidad de sintomatología desaparece, como por arte de magia. Los síntomas más variados y más desagradables que te puedas imaginar desaparecen. La vida del individuo mejora una barbaridad. La depresión, la angustia, la falta de aire, los ataques de pánico, todas esas cosas se desvanecen. Entonces, si tú sospechas que tienes el síndrome de la hipoglicemia, haz algo al respecto. No te quedes allí parado esperando. Nadie te va a venir a solucionar el problema. Tú tienes que solucionarlo. Tú tienes que buscar una solución. Búscate un libro que te ayude o haz algunos experimentos nutricionales para ver si tienes el síndrome, o toma el test de la glucosa de las 6 horas, o ponte en contacto conmigo y haz algunas sesiones de consejería nutricional y te puedo ayudar en ese sentido. ¿Por qué? Porque después de la experiencia que yo tuve, me he dedicado a la nutrición y doy consejos nutricionales o asesoría nutricional desde hace ya décadas. De manera que si quieres trabajar conmigo, aquí abajo está el email. Me escribes y nos ponemos de acuerdo. Si tú sospechas que tienes hipoglicemia, haz algo al respecto. No te quedes ahí esperando que la solución caiga del cielo. No. Eso hay que solucionarlo en su nivel, a nivel nutricional. Ni siquiera la técnica de la entrega te va a resolver todos esos síntomas que tienes. No, ni siquiera. Tienes que hacer lo que hay que hacer. Trabajarlo a nivel nutricional y la vida cambia. Buena suerte.